Buenas y que Dios les bendiga. Hoy vamos con Simón Cananeo o Simón el Celote. Y les digo cananeo o celote, y esto es porque habría pertenecido a ese grupo guerrillero extremista contra Roma, que era el grupo de los celotes. Aunque en mi opinión, y en la de muchos, era más bien una organización terrorista, que tenía incluso una banda de sicarios. Si bien no eran bien vistos ni por los fariseos, ni por los saduceos, y mucho menos por los esenios, la realidad es que todo el pueblo de Israel en esa época tenía algo de admiración, un poquito velada por los celotes, porque es que todos los que querían era quitarse a Roma de encima, menos los saduceos, pero también veían las acciones de los celotes, las condenaban, pero también había en el pueblo llano, un cierto agrado por las cosas que hacían los celotes, porque era el gran problema. Vamos a quitarnos a Roma de encima. Miren, otro asunto que hoy se propugna mucho es el pacifismo de Jesús y de sus seguidores. Y esto no es tan así, señores. No podemos cegarnos tanto. Primeramente, en Jesús se ven dos actos de hostilidad, de violencia. El primer acto es cuando él irrumpe en el templo y acaba con todo, golpeando incluso a los ayudantes de los sacerdotes, a los comerciantes, en fin, que acaba en el templo, porque decía que era casa de oración. Ese es un acto violento que se ve en el Señor. Y el otro hecho, que es donde se ve que es incomprensible ese pasaje, es cuando maldice a la higuera. Bueno, ¿qué culpa tiene la higuera de no dar fruto? Fue a buscar fruto, no había fruto, ¿y por qué la cogió con la higuera? ¿Por qué la tomó contra la mata? Y la mata no tenía frutas, ¿por qué la vas a maldecir? Bueno, estos dos actos, cuando hablan de que, perdón, que el Señor llevaba un pacifismo férreo, bueno, sí, Jesús era un pacifista, pero no todo el tiempo. No todo el tiempo, porque en el templo pasa esto con la higuera. Y en estas ocasiones realmente manifestó actos violentos. El otro tema es que, miren, todos los apóstoles llevaban espadas, como es el caso de Pedro, que le corta la oreja a Malco. Aunque el Señor, ustedes saben que los reprende por este hecho, le dice: quien a espada muera, espada morirá. Pero vamos más allá. Si los seguidores de Cristo eran como los de Juan el Bautista y no tenían antecedentes ni portaban armas, ¿por qué tienen que mandar 500 hombres a apresarlo? Fíjense, bastarían 2 o 3, pero no es el caso. No es el caso. Y digo esto porque siempre se especula que todos los apóstoles eran santos, pacifistas. No, si te dice que Pedro tenía una espada y le corta la oreja a Malco, pues no, fueron santos luego de la resurrección, cuando viene el Espíritu sobre ellos. No había descendido el Espíritu sobre ellos. Porque fíjense, antes de la muerte de Cristo todos andaban con espada. Y después que Cristo resucita, que desciende sobre ellos el Espíritu Santo, se entregan al martirio. No luchan para no ser martirizados. Pedro, la espada creo que la botó, todos botaron la espada. La arrojaron. O sea, hay un antes y un después en la personalidad de los apóstoles. O sea, y digo santo, después de la resurrección, algunos, no todos. Pero realmente existe esa bifurcación, esas dos corrientes de vida. Una corriente antes de la muerte y resurrección del Señor y una corriente distinta después de la resurrección. Mientras Roma y los judíos van diciendo: mira, anda con este que es revoltoso, el otro es sicario, el otro es de armas tomar, Cristo no repara, señores, en estos planteamientos plenamente humanos, sino que podemos decir que el primer trabajo de reinserción, la llamada reinserción que hoy conocemos, la reinserción de hoy a las personas que tienen algún pendiente, pues el primer hombre que reinsertó en la sociedad a esas personas se llamó Cristo. Porque fíjense, celotes, que los celotes había que tenerles miedo.
y se reinsertan luego de la muerte de Cristo. Porque fíjense, todos mueren martirizados, pero no hay historia de que ninguno haya dicho voy a escapar o voy a coger un hacha y voy a una espada y voy a ir contra estos que me quieren matar. No, entregaron voluntariamente su vida. Entonces Cristo, por eso digo, Cristo no mira al hombre por fuera. Cristo mira al hombre por dentro, como él mismo dijo cuando le recriminaron acerca de no lavarse las manos. Así mismo mira Cristo a los hombres. Él no miró que este era celote y que el otro era... No. Miró por dentro. Sabía que estos hombres podían llegar a una redención en Pentecostés. Y así sucedió. Entonces, ese es Simón. Simón el cananeo. Una piedra bruta. Es una piedra en bruto. Un guerrillero temido. Un celote que va armado. Cristo mismo en un pasaje les aconseja, fíjense, para que vean que no todo es así, le dice que compren espadas. Que se hagan de espadas. O sea, Simón es el arquetipo de hombre radical, de extremista, que se reforma al lado de Cristo, señores. Y digo esto porque el tono que tienen mientras conviven con Jesús antes de la pasión y la resurrección es un tanto altiva, más envalentonada, y cambia radicalmente posterior a la crucifixión. Y otro rasgo es que si decimos Simón cananeo, pensamos que es Simón de Canaán. Esto es un dato que quiero que quede claro. Pero esto no parece ser así. Porque fíjense, la zona geográfica de Canaán implica un área enorme. Entonces, nos vamos a la palabra que usaban los griegos para definir a los celotes, y esta palabra es Canaim. Escuchen. No se está haciendo alusión a Canaán, porque Canaán es un grupo que comprende territorios muy enormes, es como decirle a alguien una nacionalidad. Cuando sin embargo en Magdalena se especifica que es de Magdala, al otro se especifica que es Betania. Sin embargo este cananeo, bueno, pero Cananeo es un área enorme, es una región enorme. Entonces parece ser que esto de Canaán, Simón cananeo, Simón de Canaán, vendría de la palabra griega que los griegos usaban para no le decía celotes a los celotes. Los griegos le decían Canaín, y por eso puede ser Simón Canaín. Ahora bien, Marcos y Lucas le dicen Simón cananeo, y Lucas sí le llama celote. Lucas sí en un momento le dice celote. Entonces, de este personaje no se habla de una especial participación en la vida y obra de Jesús. No aparece. Aparece la persona y su adjetivo, la persona y su profesión, y ya por ahí nos da una imagen de lo que el Señor quiso hacer en él y lo que él influye en el Evangelio para que sepamos las personas de las cuales se rodeaba el Señor. San Simón fue a predicar a Persia y a Abjasia, en ese entonces territorio ruso, y bueno, se fue allí a predicar, molestando a los sacerdotes paganos por haber exorcizado a una sacerdotisa que después él bautizaría y se volvió cristiano. Cuando este hecho ocurre, se ponen furiosos los sacerdotes paganos, por supuesto. Los sacerdotes paganos incitan al pueblo a ejecutar a Simón y lo muere aserrado por la mitad. Otra muerte otro mártir, una muerte violenta, una muerte cruel. Lo aserran por la mitad, lo cortan por la mitad con una sierra. Entonces, si se quiere entender todo este proceso, yo les invito a que busquen en este espacio que compartimos ustedes y yo, un podcast que hicimos sobre los celotes. Y allí ustedes entenderán mucho de la personalidad de estos hombres, llamados y reformados por Jesús mismo. Simón el celote no es más que el hombre reformado en y por Cristo. Con este personaje, bueno, lean, estudien mucho sobre él. Se habla muy poco en la Biblia de su participación, no tiene una participación activa, pero es imprescindible, porque en los evangelios él es el arquetipo del guerrero, el arquetipo del guerrillero, el arquetipo de una personalidad típica de los celotes. Por eso les digo, en este podcast busquen, en este espacio que compartimos, en este canal, hemos hecho
unos podcasts sobre los esenios, los celotes, los fariseos y los saduceos que pueden serles de mucho interés para comprender a estas figuras claves en el apostolado de Cristo. Con esto, que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.